Vamos a hablar ahora de otro tema del que no se habla tanto como debiera, y tiene que ver con la actitud asumida por nuestro jefe de Estado, el presidente Pedro Castillo, que en estos 2 meses de gobierno ha preferido una actitud distante respecto de los medios de comunicación. Un incómodo silencio con la prensa, lo que afecta sus estrategias de comunicación desde el Estado para llegar a la ciudadanía. Sin embargo, a lo largo de este tiempo ha habido ciertas reuniones en Palacio de Gobierno con quienes vienen elaborando, diseñando estrategias de comunicación. Algunas alternativas, vimos la semana pasada aquí una de ellas, pero otras buscan plataformas distintas. Hay incluso un medio que circula desde hace algún tiempo denominado El Sombrero. Pero, ¿cuánto puede afectar este estilo de comunicación el derecho que tenemos los ciudadanos a conocer lo que se define desde el Estado, desde el gobierno? Beto Villar nos muestra la clave. Con estas declaraciones que estás dando, ¿terminas por el odio a la prensa que supuestamente le tienes? No la tengo odio a la prensa. Yo no le tengo odio a nadie. A él, malcriado eres. Tienes que lavarte el oído, porque... ¿Perdón? Tienes que lavarte el oído porque no escuchas. ¿Qué decisión se va a tomar? En menos de 2 meses, el gobierno de Pedro Castillo ha demostrado que la mejor estrategia que tienen, de momento al menos, es el silencio, que más que las palabras, priman las acciones y que acciones. Nuestro diagnóstico es un poco preocupante. Lo que encontramos por ahora es una suerte de un silencio constante, casi que fuera una política de gobierno, ¿no? De no declarar, no tener relacionamiento con los medios. Y cuando digo relacionamiento no me refiero a ser amigos, me refiero a tener una relación de trabajo, ¿no? Por eso es que no queremos lanzar, ¿no? Porque hablan cosas que no son. Buenas noches, ¿cómo están, amigos? Él es Rodolfo Jaime Hidrogo Mejía, flamante director de la Dirección de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional del Despacho Presidencial. Es periodista, ha escrito un libro sobre su vida y desde esta semana ocupa un puesto clave en la gestión de la comunicación entre Palacio y la prensa. Esto fue lo que nos dijo cuando le pedimos una entrevista. Y que tenemos que comunicar a Secretaría de Prensa para que tome las decisiones. ¿Tu cargo no te permite gestionar directamente? El orden, ¿no?, que corresponde. Pondré y consultaré, voy a anotar su teléfono y lo paso que le llame. Jaime, pero ¿tú no eres director de la Dirección de Comunicación Estratégica e Imagen? Sí. La respuesta nos dejó en la nebulosa, siendo él un director de comunicaciones. Ya son 3 semanas sin conferencias de prensa en la PCM, el lugar donde, como recordamos, se comunican las decisiones adoptadas por el gobierno para sostener un país que parece marchar con normalidad, pero cuyas proyecciones económicas, por ejemplo, son muy preocupantes. ¿Cómo toma un ciudadano decisiones si no sabe qué hace el gobierno, no? ¿Cómo toma un ciudadano ideas? ¿Cómo el ciudadano se forma una mentalidad de lo que pasa en el país si es que no hay información al respecto? Porque los medios de comunicación, la palabra lo dice, son medios, intermedian entre el poder y la ciudadanía. ¿Cómo se enteran de las cosas que pasan los medios de comunicación si no pueden hablar con las autoridades y con presidentes y ministros? A ese silencio se suma una frecuente hostilidad que aumenta la distancia y el recelo. No, está siendo agresivo. Pero, a ver, identifíquese, por favor. Identifíquese. Queremos saber su nombre. Los mismos medios de comunicación, algunos que han sido excluidos, nos decían: profesor, tenga mucho cuidado con la prensa del nacional, porque usted cuando hace unas declaraciones no le sacan lo que usted dice, no le sacan, entonces se le edita, se le corta y se lo sacan lo que necesita. Entonces le digo, bueno, pues si es así, entonces habrá que ver un espacio cómo comunicamos al país. Así, el gobierno de Pedro Castillo parecería interesado en mirar a otras opciones para impulsar su comunicación. Este documento, obtenido por la Unidad de Investigación de Latina,
fue enviado el 23 de agosto por Raúl Arias Ramos y Dina Vidalón Aracaqui. En él se solicitaba una audiencia con el presidente para tratar temas de sumo interés. Para todos los medios de prensa alternativos, transmitiendo desde Morococha, Raúl Arias. Aquí vemos a Arias Ramos hace 8 años en Morococha, Junín, oponiéndose junto a cierta población contra el proyecto Toromocho. La empresa asesina Chinalco ha iniciado ya sus operaciones, a pesar de que existe un pueblo que todavía está viviendo, demostrar de que Morococha no es un pueblo fantasma. Comunicador nacido en Lima, 47 años, alguna vez candidato al Congreso por Democracia Directa, Arias Ramos fue recibido en Palacio por Pedro Castillo el mismo día que su carta ingresó a Mesa de Partes de Palacio, como se observa en el registro de visitas de la entidad. En concreto, los temas de sumo interés eran en realidad una estrategia de prensa e imagen que involucraba la realización, por ejemplo, de conferencias presidenciales matutinas bajo el título de Las Mañaneras de Pedro o Madrugando con Pedro, el diseño del logo del nuevo gobierno del pueblo, la conformación de una red de medios alternativos regionales y provinciales y el lanzamiento por la televisión y radio estatales de programas que debatan una nueva constitución. El asunto pareció interesar tanto al presidente que siempre, según el registro oficial, Arias Ramos volvió a visitarlo en su despacho el 1 y 8 de este mes, en reuniones que duraron entre 1 y casi 3 horas. Sin embargo, Arias Ramos dio una extraña respuesta al ser consultado sobre el tema. Lo que sucede es que la audiencia no se llegó a dar. Yo en ese momento no pude ir a dicha cita y creo que fue otra persona. ¿Y podría contarnos de repente en qué consiste esta estrategia que ustedes han planteado? No, muchísimas gracias, más bien, ya por estar al tanto. El silencio de Palacio, el silencio de potenciales estrategas y de funcionarios recién elegidos. Arias Ramos nos prometió una entrevista, pero luego no nos respondió más. Alrededor de Palacio también hay medios que trabajan para comunicar lo incomunicable. Uno de ellos es El Sombrero, que dirige Jorge Paredes Terry. Y el sombrero es simbólico porque no es ni el lápiz, pues diría pues el lápiz del partido, no, en absoluto, es el sombrero. Porque el sombrero simboliza en estos tiempos pues al presidente de la República y no se saca el sombrero, gracias a Dios, porque no se está haciendo publicidad. Paredes Terry estuvo junto a Ollanta Humala hasta que, como él dice, lo traicionó. También fue asesor de Hernando de Soto en las últimas elecciones hasta que se rompió la unidad. Su vida se mueve entre la política y la polémica. Tengo amistad con el Tarumala y seguimos trabajando con Tarumala. También apoyamos a Vladimir Cerrón, fui candidato a vicepresidente con él, formamos Perú Libertario en Lima. Nos tuvimos que retirar por el tema de que nos tumbaron pues varias candidaturas en todo el país y en realidad pues nos separamos porque él tenía que ir a Huancayo y no lo vi más. Bueno, eso también el miércoles hicimos recordar a Pedro Castillo, presidente, para cuando el indulto a Antauro Humala. Él ofreció en campaña y la gente de Antauro lo ha apoyado en las buenas, en las malas, han estado atrás de él. Sería bueno que cumpla su palabra de indultar a Antauro Humala. Dice financiar con un amigo el tiraje de 1000 ejemplares diarios del Sombrero y que ya recibe pedidos de otras regiones. Asegura que pese al nombre, su diario no es oficialista. Creo que Pedro tiene la posibilidad, está un mes y medio, tiene la posibilidad de poder hacer un buen gobierno si se junta con el pueblo, pero si se juntan unos caviares y ahora saliendo de Estados Unidos no sé, a arrodillarse ante el tío Sam, no sé qué saldrá de ahí, pues tendremos que ser oposición. Así como El Sombrero, otros diarios entran en la oferta de comunicación de un gobierno incomunicado. En la segunda vuelta electoral, Perú Libre dirigió a emisoras y televisoras locales el 85% del 1,5 millones de soles que recibió del Estado para invertir en publicidad de campaña. El presidente Pedro Castillo, en su mensaje a la nación, lo ha dado a conocer que los medios locales serán prioridad en su gobierno. Pero a la fecha aún no lo sentimos eso. O sea, ha sido un mensaje de palabras y para las tribunas que hoy todavía no lo vemos, pero confiamos en que va a ocurrir. Como para acompañar estas ideas, en agosto Podemos Perú presentó un proyecto que obligaría al Estado a destinar no menos del 50% de la publicidad estatal a medios de comunicación locales. Y entre todo, el presidente Castillo tiene en su despacho pendiente de firma la declaración de Chapultepec, que lo comprometerá a defender la libertad de expresión y a evitar la discriminación a causa del ejercicio de la opinión, entre otros.
Después de la vida, la libertad más importante es la libertad de expresión, es lo que nos hace humanos, ¿no? La capacidad de podernos expresar. Si eso no se cumple, si eso no se da, entonces estamos en un problema grave de democracia, ¿no? de balance de poderes. Franco Pomalaya, asistente de comunicaciones y cercano a Pedro Castillo desde la campaña, protagonizó esta semana un vergonzoso y violento incidente con una periodista de RPP. Él es quien acompaña hoy al presidente en su gira por México y Estados Unidos. Así funcionan las cosas. A ver, la falta de transparencia, la opacidad es negativa porque termina afectando a todos. Hay decisiones que tomar y no se pueden asumir con conocimiento de lo que ocurre porque muchas veces ignoramos cuáles son las decisiones que asume el gobierno en sus distintos campos y de qué manera